Bien, Juan Carlos, muy agradecido por esta conversación, por las aclaraciones tuyas, que son muy importantes y, y para mí me confirman en algunas ideas que voy teniendo, ¿viste? Y para mí es fundamental distinguir entonces entre el realismo del pueblo argentino, ¿no? Que con todos sus defectos y con todos nuestros defectos, sigue siendo realista, o sea, reconoce que la realidad es conocible y tiene acceso y bueno, vive Como puede. como puede y qué sé yo, y después el Estado ideologizado que tiende más bien a imponer una ideología, porque en el fondo hay algo en esta ley, en este proyecto, de totalitario. De hecho, van a obligar a los médicos no solamente a tolerar esta realidad, sino a obligar a las instituciones médicas y a los profesionales a realizar en contra de la conciencia de la Sí, gente. sí, sí, O sí. sea, están arrasando Lo más lo íntimo. más íntimo de la persona, que es la conciencia. O sea, es un vamos por todo aquí. No hay moderación, no hay Exactamente. El Estado no cumple con sus obligaciones no, y quiere que nosotros incumplamos con nuestras convicciones. hay algo así, medio. Vamos a ver obligaciones del Por Estado. eso es la socialdemocracia, me parece a mí. Nosotros creemos en un Estado presente, pero no omnipresente. Sí, Nosotros sí. creemos en que, que la fuerza del Estado, que es la autoridad política, tiene que tener un papel activo en la promoción del bien común. Siempre y cuando respete ciertos principios, pero no es que queremos un Estado ausente. Ahora bien, el Estado, por ejemplo, lo primero que nada, nosotros vemos que en la economía existen bienes de primer orden, primeras necesidades y bienes de segunda necesidad. La primera necesidad es la vida. O sea, nosotros, nuestro país, un Estado justo, debería encargarse de que no haya un solo niño que muera desnutrido. Entonces, lo primero sería, a ver, atajemos la vida. La economía, bienes de primera necesidad, la vida, porque sin la vida no es posible nada. Va. Luego de eso tiene que atacar otras causas que, sin ser la desnutrición, conspiran contra la vida. Por ejemplo, la inseguridad, la delincuencia, las drogas, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las condiciones de vida que reducen nuestros años en este mundo. Entonces tiene que haber una jerarquía. El principio rector tiene que ser que si lo más importante en el orden natural, estamos hablando del orden natural, es la vida, un Estado tiene que poder garantizar que la vida se cuide, se Sí, proteja las condiciones, y claro. castigar con todo el peso de la ley a quien quite la vida injustamente, ¿no? A los delincuentes, a los homicidas, o a quien quite a un bien que no sea la vida, pero no, pero que se deriva de ella, que es el honor, a los violadores, etcétera. Ahora, el Estado no hace eso, porque hoy un montón de operadores del Estado, dentro y fuera del Poder Judicial, están intoxicados por el garantismo, por Zaffaroni, por el zafaronismo, por el abuso de las garantías. Las garantías son buenas, el abuso de la garantía es otra cosa. Entonces, no cumple con sus obligaciones, o sea, no protege la vida de las personas, no venga al ciudadano injustamente apuñalado o asesinado. Y no solamente eso, sino ahora le va a agregar otra cosa más, que es obligar, como decías vos, a los médicos a que incumplan su juramento y a que destruyan a una persona inocente. Por eso es tan grave el panorama y por eso que requiere que los que nos están escuchando unan fuerzas coordinadas para esta batalla. Sí, sí, lo que decís es. La verdad que te quedas sin palabras, porque si vos unís todo el panorama, te das cuenta de que hay como. Estamos en un grave problema, me El parece. diagnóstico tiene que ser descarnado y realista y asumir las cosas como son. Pero no engañarnos y también saber que este Goliat, este inmenso monstruo, tiene pies de barro. Porque la mentira tiene pies de barro. Porque una de las cosas justamente, esto también lo decía, creo que un comentarista del Evangelio, decía que el tirano, justamente como sabe que su poder
está sostenido sobre la mentira, sobre el terror, sobre el apriete, sobre el soborno, sobre la coima, sobre la injusticia, el tirano tiene miedo. Permanentemente tiene miedo. Ahora, yo creo que habría que, en este sentido, siempre dirigiéndome a la gente de buena voluntad, ¿no? No a los fanáticos, que uno discute con un fanático y no tiene sentido, digamos, porque precisamente el fanático no razona. A la gente que está dispuesta a razonar, digo, ¿no? Y quizá cambiar de opinión, razonando, o al menos poner en duda su propia opinión, que me parece que es una cosa muy saludable, es decir, un poco desenmascarar la ideología de los derechos, porque a nosotros nos llaman antiderechos reproductivos, ¿no? Y entonces los derechos humanos pueden considerarse como, desde el punto de vista de la realidad, o sea que la realidad en su misma esencia tiene derechos que deben ser reconocidos por los demás, ¿no? Como obligaciones de los demás. A ver, si una persona está viva, tengo que respetarla como viva. Cuando muere, la meto en una bolsa de plástico y la llevo a la morgue, porque está muerta. O sea, ya no tiene el mismo derecho que tenía cuando estaba viva, porque la realidad cambió, por dar un ejemplo, ¿no? Es decir, etcétera. Y entonces hay derechos que emanan de las cosas y hay derechos que son construidos o que pertenecen a una ideología. Sí, que en realidad son pseudo derechos. Son pseudo derechos, ¿no? Porque sí. A mí realmente digo, cuando me dicen, no, vos estás en contra de los derechos. Que no son derechos. ¿A qué se refiere? Derechos. No sé. En la ciencia jurídica se habla de los derechos de la persona humana. Y como decías vos, los derechos de la persona humana se fundan o reconocen su fundamento en la realidad. Esto es muy importante la palabra que usé, que obviamente no es un descubrimiento mío, es reconocen. O sea, no es el Estado el que le da un derecho a la familia o a nosotros. El Estado reconoce un derecho preexistente. O sea, el derecho es de la cosa. El derecho, el Estado lo reconoce, no lo crea. Exactamente. Voy a poner un ejemplo más gráfico aún. Nuestro Código Penal es el Código actual, modificación más o menos, es de los años 20 del siglo pasado. Sí. En el Código Penal se estipula que la violación es un delito contra la dignidad, obviamente, de la persona. Pero no es que la violación empiece a ser mala a partir de que el código así lo sanciona, sino que la violación siempre fue mala y lo que hace el código es tomar una realidad preexistente. Por eso es que el derecho se funda en la realidad, o sea, el derecho se funda en la ética. A veces algunos abogados o profesores positivistas dicen el derecho es esto, la ética es esto. El derecho regula lo externo, la conducta, la ética regula la subjetividad interna. El derecho es objetivo, la ética es subjetiva. No es así. O sea, ese divorcio entre ética y derecho es peligrosísimo. Las cosas no empiezan a ser malas cuando nosotros las ponemos en el Código Penal, claro, sino que las cosas son o no son, y luego el hombre viene en un acto segundo a reconocer una realidad preexistente. Lo que vos me decís me recuerda a la discusión de finales de la Edad Media, creo que era el tema del nominalismo, del voluntarismo, que había uno que decía que robar, matar y mentir está mal porque Dios lo prohibió. Pero en cambio es al revés, Dios lo prohibió porque está mal. Creo que te referís, ¿no será Guillermo de Ockham a qué te referís? Exactamente, Guillermo de Ockham. Sí, ¿no? Sí. Y bueno, pero decía, claro, entonces ponés como la voluntad divina como fuente y si Dios hubiera mandado matar, hubiera estado bien. Claro. No es así, Dios lo prohíbe porque está mal y está mal porque no corresponde a la naturaleza de las cosas, al ente, ¿no? Por eso es que las cosas, en última instancia no provienen, la racionalidad del mundo no proviene de la voluntad divina, sino de la inteligencia divina. Ahora, el caso del aborto no es que está mal porque está prohibido, sino que está prohibido porque está mal. Exactamente. Y aunque esté legalizado, va a estar mal. O sea, por supuesto. A ver, suponete... En el peor de los casos. Suponete que la ley salga. En el fondo, lo que cambia es la ley, pero la realidad no cambia. Por supuesto. Al contrario, la lucha va a continuar, digamos, la ley va a estar del lado... de los asesinos. De este lado, pero esta lucha, que es la lucha eterna, digamos,
va a continuar. Como en quizá Estados Unidos, claro, que, como en todo el mundo. que el aborto... Hay un movimiento pro vida, me parece que la gente está volviendo ya. Suerte que todavía nosotros estamos de ida cuando Europa y Estados Unidos está están de vuelta. Pero en Estados Unidos, a pesar de que el fallo Roe versus Wade, Sí, 1973, 73, a pesar de ese fallo, hoy el movimiento pro vida en Estados Unidos es muy fuerte y gracias a Dios se ha logrado persuadir a mucha gente de que no acuda a un instrumento legal que, aunque legal, Sí. sigue siendo injusto. Sí, sí, por eso no hay que desanimarse, creo, porque yo no sé qué va a pasar, pero más allá de eso, digamos, al contrario, hay que redoblar este esfuerzo de iluminar, de debatir, de hablar, pero siempre partiendo, insisto en eso, en la realidad de las cosas. Sin duda. No en mi opinión subjetiva, sino no tiene sentido, me parece a mí, no sé. Completamente de acuerdo.